¿Qué tal, queridos compañeros de la Unión? Un gusto saludarlos. Gracias por invitarme a compartir con ustedes esta meditación hoy al comenzar las actividades de esta jornada y entiendo que están toda la semana viendo temas referidos con esta fecha tan especial para todos los cristianos, especialmente para nosotros como adventistas, la promesa, la esperanza de un Salvador que vino y que sabemos que si vino, como realmente nos visitó, volverá muy pronto a buscarnos. En esta oportunidad me han pedido que pueda compartir con ustedes los pensamientos de la Biblia en relación con la visita de los magos de Oriente, o los sabios de Oriente, a Jesús en relación con su nacimiento. El libro de Mateo capítulo 2 y el versículo 1 dice que después que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, unos magos llegaron del Oriente a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo. Bueno, acá vemos que primero que nada se define o se presenta a estos personajes como magos. Hoy en día, cuando pensamos en magos, pensamos en, bueno, en personas, digamos, de dudosa reputación o en artistas que se ganan la vida, bueno, de una forma un poco trivial o vano, frívola, ¿no? Sin embargo, Elena de White, cuando comenta la visita de estos personajes, de estos dignatarios de Oriente, dice que eran filósofos. Sabemos que en la antigüedad los científicos de hoy eran los filósofos de antes. Y estos filósofos eran aquellos que buscaban sabiduría y enseñaban sabiduría. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, estudiando las obras de la naturaleza. Había filósofos que eran justamente de carácter incrédulo, que eran paganos, y otros que sinceramente buscaban algo más. Y de esta clase, dice Elena White, que eran estos sabios de Oriente, estos filósofos de Oriente que buscaban sabiduría a través de las obras creadas por Dios en la naturaleza, y en esa búsqueda de sabiduría también estudiaban los cielos. Por eso notaron algo especial, algo diferente con esta formación angélica que de lejos lucía como una estrella. Pero también algo interesante que se destaca allí es el hecho de que ellos sabían que esa estrella anunciaba algo especial, el nacimiento del Mesías. Ellos no vinieron solo siguiendo un fenómeno astronómico, no vinieron solamente, bueno, estudiando un fenómeno como hoy algunos estudian esos supuestos ovnis que aparecen o algo medio esotérico. No, ellos venían buscando ni más ni menos que al rey de los judíos y por eso fueron a preguntar a Herodes, bueno, ¿dónde estaba ese rey de los judíos que había nacido? Porque habían visto su estrella en el oriente y así como dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero viendo, ¿no es cierto?, y siguiendo esa conducción de Dios, o como los hebreos eran conducidos por la, la, la columna, ¿no es cierto?, de gloria de Dios, que era nube de día y fuego de noche, ellos también siguieron y fueron siendo conducidos por esa estrella. Uno se preguntará cómo llegó la pista hacia ellos. Bueno, hay tres pistas importantes si queremos seguir las pistas de los sabios de Oriente. Primero que nada, un profeta de Dios habitó cerca de ellos en Mesopotamia y ese fue el profeta Balaam, quien anunció que saldría estrella de Jacob y se levantaría un cetro en Israel. Dice en el Juárez que Balaam habitaba en Mesopotamia, por lo tanto estaba cerca de la zona de influencia de ellos, y él era uno de los que era parte de este grupo con años de anticipación y había dejado él sus escritos en esa zona, por lo cual, bueno, esa era una de las influencias que ellos tenían para buscar al Mesías. La segunda era que ellos eran parte de un imperio que había gobernado el mundo entero y ese imperio estaba ni más ni menos que dirigido por Daniel, como heredero del imperio babilónico, el imperio medo-persa, bueno, que llegaba hasta el oriente donde ellos pertenecían. Era un imperio extenso y fíjense ustedes que cuando Daniel fue librado del foso de los leones, el rey Darío dio un edicto que alcanzó todos los pueblos de su imperio, engrandeciendo al Dios del cielo por lo que había hecho. Así que el Dios de Israel, como también comenta el Señor de toda la gente, nunca dejó en tinieblas al mundo pagano. A veces nosotros pensamos que Dios está obligado a depender de un cuerpo de fe,
tanto del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento como la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento o el remanente en el tiempo del fin. Sin embargo, aunque Dios en diferentes etapas utilizó un instrumento principal para transmitir este mensaje del Evangelio, como fue Abraham, como luego fue el pueblo hebreo, como luego fue la iglesia cristiana y hoy lo es la iglesia remanente, no deberíamos pensar que Dios está obligado a circunscribirse a nosotros como pueblo para hacer brillar su luz sobre el mundo. De hecho, Abraham era amigo de Dios y era depositario el pacto de Dios para con el pueblo, con el pueblo creyente, pero también la Biblia dice que había un Melquisedec, del que no conocemos mucho, poco y nada, que también era sacerdote del Dios Altísimo, al cual Abraham reconoció como sacerdote auténtico de Dios, entregándole sus diezmos. Y también encontramos evidencia, bueno, en diferentes momentos que Dios mandaba mensajes de los profetas, no solamente a Israel, sino a otras naciones, así como Jonás fue a Nínive y Abdías fue a Edom, muchos otros daban mensajes para otras naciones. Dios no estaba solamente interesado en alcanzar a su pueblo o en formar profetas y mensajeros en su pueblo, sino que también tenía sus mensajeros en diferentes lugares. Y así llegó el mensaje y así llegaron estas profecías a ese pueblo de Oriente. Por otra parte, también es importante ver que los fenómenos migratorios hacían su parte. El pueblo hebreo era un pueblo que se trasladaba también, que emigraba, y cuando emigraba no solamente llevaba sus pertenencias o su familia, sino, lo más importante, la esperanza y la promesa mesiánica que el Antiguo Testamento tiene mucho y abundante material. El Antiguo Testamento tiene unas 330 profecías mesiánicas, una de las cuales era esta profecía de Números 24, dada por Balaam, que este grupo de los filósofos o sabios de Oriente estaba siguiendo. Y así llegaron y entonces preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Bueno, allí estaban ellos buscando al rey de los judíos, pero a mal lugar fueron a preguntar porque entonces el rey Herodes pensó que había una amenaza latente y se preocupó mucho, convocó a los principales sacerdotes y ahí, bueno, empezó a tramar un plan terrible para, bueno, asesinar cualquier bebé con la suposición de que alguno de ellos sería el Mesías. Los sabios de Oriente finalmente pudieron llegar a Cristo, pudieron ver al niño, dice allí Mateo 2.10, que ellos, bueno, se fueron luego de esa trunca respuesta de Herodes. 2.9 dice que después de oír al rey se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella los magos sintieron inmensa alegría. Al entrar en la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Entonces abrieron su tesoro y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados de lo que pasaba con Herodes, dice complot, volvieron por otro camino y no le dieron pista acerca de el rey que había nacido. Con esos dones, con esos tesoros, los padres de Jesús, José y María, se mantuvieron en Egipto hasta que Herodes murió y esa amenaza, bueno, terminó. Ustedes fíjense qué maravilloso cómo de lejos vinieron hombres de fe, buscando al Salvador del mundo. La Biblia dice que también hay muchas profecías en Isaías que anticipan que Dios traerá a sus hijos sinceros desde cerca y desde lejos cuando falte poco para su venida. El fuerte pregón, el fuerte clamor va a llegar bien lejos, así como Dios siempre iluminó y alumbró al mundo en toda edad a través de sus instrumentos o de la providencia o de sus mensajeros, también sabemos que lo va a hacer hasta el fin del tiempo. Nosotros como iglesia somos el instrumento principal de Dios para transmitir la esperanza del segundo advenimiento de Cristo. Sin embargo, tenemos que saber que Dios no está obligado a utilizarnos a nosotros, sino que son nosotros los privilegiados en poder ser parte de esta gran misión en la cual todos formamos parte y entonces Dios quiere que podamos ser fieles a esta misión y seguir la luz, que no es solamente una pequeña estrella que brilla en el horizonte, sino que es una luz que alumbra, poderosa, porque estamos en este lado de la historia que es un lado muy, pero muy especial. Es un lado que nos encuentra con todas o casi todas las profecías cumplidas, con la Biblia entera en nuestras manos, con el don de profecía y con todo el camino iluminado hasta que Cristo nos venga a buscar por segunda vez. Que tengas
con tu familia una muy feliz Navidad y recordemos que en esta Navidad el Rey que ha nacido está presente y quiere seguir iluminando nuestra vida y también por medio de nuestra vida a otras personas que lo buscan. Dios te bendiga.